las patologías lo que ustedes van a exponer la siguiente semana. Ahora, aquí hay que comprender dos conceptos bien sencillos. Uno, fíjense, esta que ustedes están viendo es una válvula que está cerrada y aquí una válvula abierta, ¿ya? Esta válvula cerrada, es decir, hay daño total y en una hay daño parcial. El daño total vamos a conocer como una estenosis, es decir, cesada, cicatrizada, fibrosada, tapada, en otras palabras. Y el daño parcial como insuficiencia. Aquí hay un daño parcial porque no toda la válvula está dañada, sino son simplemente la superficie externa de sus válvulas, es decir, aquellas que permiten el tensamiento y la protrusión, ¿ya? Entonces, estas, las estenosis, como si ustedes ven, tienen una pequeña abertura nada más y va a permitir la salida minúscula porque está tapada prácticamente. Entonces, por tanto, la sangre contenida, si estoy hablando, por ejemplo, de una estenosis aórtica, esos 70 ml en el periodo de eyección no van a poder salir. No van a poder salir porque está tapada. En cambio aquí, en la estenosis o en la insuficiencia, van a salir. Pero el problema es que nunca van a cesarse completamente. De un modo que un 75% de esa sangre contenida que ha salido va a regresar otra vez hacia el ventrículo. En cualquiera de los dos casos, las condiciones hemodinámicas van a ser iguales con disminución del volumen sistólico neto o caída del gasto cardíaco. Y de ahí viene básicamente la clínica para reconocer estos pacientes, ¿ya? Entonces, estenosis aórtica o estenosis mitral o tricuspide de cualquier válvula, pero estenosis y la insuficiencia. Estas lesiones valvulares que acabo de mencionar son de evolución crónica, quiero decir que se da en años, meses, un buen tiempo, depende del sistema inmunológico de cada paciente. ¿Quiénes desencadenan la infección por los estreptococos? Recordemos, ustedes específicamente estos estreptococos son una amplia variedad de varios grupos. Estos generalmente se presentan infecciones respiratorias agudas de las vías aéreas superiores, también de vías aéreas inferiores, produciendo faringitis, faringoamigdalitis, otitis, sinusitis, o en las vías aéreas inferiores como el estreptococo pneumoniae, que va a producir una neumonía, ¿ya? Una neumonía típica, la más común adquirida en la comunidad. Entonces, por tanto, este grupo, específicamente el hemolítico del tipo A, este va a ser prácticamente el que va a desencadenar el daño inicial para las valvulopatías. Cuando un paciente ha cursado con esta infección y no ha sido debidamente tratado, esta bacteria puede migrar hematógenamente, diseminarse hematógenamente y crónicamente albergarse en las válvulas. ¿Cuáles válvulas son de preferencia? La mitral y la aórtica. Estoy hablando del lado izquierdo del corazón, ¿ya? Entonces, obviamente, para que llegue hasta aquí y produzca un foco inflamatorio, tiene que haber vencido las barreras de defensa que tiene nuestro organismo. Primera línea de defensa, segunda línea de defensa y tercera línea de defensa. Entonces, no se da, por tanto, en unos días, se da en muchos años. Obviamente, las infecciones respiratorias agudas son, como dice su nombre, agudas, es decir, se originan en días y terminan su evolución entre 7 y 14 días, exagerando. Sin embargo, cuando un paciente, como les digo, no ha sido debidamente tratado, pues aunque nuestro sistema inmunológico va a poder vencer la infección en el foco respiratorio, pues esta bacteria va a migrar y crónicamente desencadenar un proceso de válvula. Entonces, cuando ingresa, el sistema retículo endotelial, específicamente los macrófagos, van a ser los primeros en realizar la primera defensa, es decir, la primera línea de ataque. Estos van a ir al sitio de la lesión y lo van a intentar fagocitar. Lo van a fagocitar de hecho. Sin embargo, van a destruirse desde la parte interna hacia la parte externa y los estreptococos van a empezar a migrar más, es decir, su capacidad patogénica es potente, de un modo que estos son vencidos. Entonces, los macrófagos van a activar las ayudas, es decir, las citocinas inflamatorias, interleucinas, moleculares en este caso, que permiten y que viajan por el torrente sanguíneo y que estimulan, es decir, son como mensajeros que van a llamar a la segunda línea de defensa. Entre ellos, por ejemplo, vamos a ver al factor estimulador de los leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos encargados de todo tipo de infecciones y específicamente estos van a ir a llamar a los neutrófilos. Los neutrófilos son los encargados como segunda línea de defensa para ataques bacterianos. Entonces, como el estreptococo es una bacteria, por tanto los neutrófilos van a migrar al sitio de lesión. Posteriormente también van a mediar un proceso inflamatorio para los linfocitos. Se preparan para el tercer ataque. Vienen los neutrófilos al sitio de la lesión e intensifica. Además, con la liberación de estos mediadores inflamatorios, el foco y la cascada inflamatoria aquí en
en las lesiones valvulares o en las válvulas se intensifica. Es decir, hay mayor flujo y un proceso, en este caso activo, de la cascada inflamatoria, y por ende vienen los neutrófilos y otra vez los neutrófilos son rebasados en su capacidad. Finalmente, los específicos son los anticuerpos. Estos básicamente es la última línea de defensa que tiene nuestro cuerpo, específicamente a cargo de los linfocitos B. Los linfocitos B generan de 7 a 10 días aproximadamente adelante anticuerpos, pero específicos para el estreptococo hemolítico del tipo A. Estos finalmente van a destruir la bacteria. Sin embargo, hasta aquí el anticuerpo está bien, ha destruido la bacteria. Sin embargo, como ya estaba en las válvulas y se ha básicamente localizado por mucho tiempo ahí en las válvulas, ha generado un proceso inflamatorio, habíamos mencionado, y los anticuerpos cuando vienen a ese sitio reconocen a las válvulas como si fuesen extrañas, es decir, como si fuese un estreptococo, y como han sido creados, diseñados específicamente para destruirlos, proceden a la destrucción. Entonces, por eso es una enfermedad autoinmune, es decir, que nuestro propio organismo daña nuestros propios tejidos. En este caso, nuestros anticuerpos específicos, los IgM y los IgGs destruyen, sobre todo los IgGs destruyen a las válvulas. De un modo que crónicamente, una vez destruido, los fibroblastos van a migrar al sitio de la lesión y ese tejido elástico que tenía las válvulas va a ser reemplazado por tejido fibrótico, es cicatrizado en otras palabras, ¿verdad? De este modo pierde la funcionalidad de la válvula y si hay daño total, estenosis, si hay daño parcial, insuficiencia, ¿ya? Entonces los focos mitral y aórticos son involucrados en este caso, las válvulas. Y ahí tenemos nosotros, posterior, las patologías. Ahora, obviamente, ya les he comentado que todo esto se da pues en años, no es agudo, ¿no? Es crónico, es crónico. Entonces, estenosis, las válvulas se van a adherir, fíjense aquí cómo está, pierde su función cicatrizada, tiene una pequeña boquilla, una pequeña abertura, nada más. Insuficiencia, los bordes externos son destruidos y por tanto nunca van a poder cerrarse, es decir, siempre van a estar abiertas, van a permitir la salida, sí, de la sangre, pero nunca van a poder, en el proceso de la protrusión, nunca van a poder tensar sus válvulas y por ende la sangre va a regresar, ¿ya? En un ecocardiograma, fíjense, nosotros tenemos en este caso los soplos cardíacos, es decir, esos tonos patológicos cuando hay estos casos. Y nosotros podemos percibir la intensidad. Fíjense de todos estos, este es el más intenso. Fíjense el voltaje que tiene, es alto. ¿Y de qué estoy hablando? De las estenosis aórticas. Las estenosis aórticas son fáciles de reconocer, ni siquiera es necesario usar un estetoscopio. Porque recuerden que está involucrado aquí la válvula aórtica, es decir, la aórtica está tapada, la válvula. Por tanto, recuerden que aquí la presión del ventrículo para poder la abertura de la válvula aórtica es de 120 milímetros de mercurio, es alto. Y ahora imagínense que está cerrada, pues por tanto la presión intraventricular aumenta aún más la intensidad porque le sigue llegando la sangre desde las aurículas. Y si no saca y no sale, se alberga dentro del ventrículo. Imagínense, le sigue llegando sangre y no puede salir, está tapada y sale muy poquito. Por tanto, la presión intraventricular se aumenta, se dispara llegando incluso de 300 hasta 400 milímetros de mercurio. Y con esta presión va a sacar por esa pequeña boquilla la cantidad básicamente disparada con un gradiente de presión muy fuerte y se va a poder percibir ese soplo característico porque va a ser vibratorio muy intenso. Incluso yo voy a poner mi oreja ahí y se va a poder escuchar fuerte, intenso. Voy a poner mi mano, va a vibrar el área precordial. ¿Por qué? Porque es muy intenso. 400 milímetros de mercurio. A ver, fíjense ustedes, pónganse más o menos la diferencia. Va a ser alta y se va a poder escuchar fuerte. Estenosis aórtica.